y vamos a dar lectura del versículo 35 al 38. No sé si este agua es mía. Esta es una meditación que realmente nace de una reunión de oración, que es la reunión de oración que tenemos los viernes. Y antes de empezar me gustaría invitaros a participar de las reuniones de oración que sabéis que forma parte de la vida de nuestra comunidad. Mientras venía conduciendo, dormía Isa, dormía mi hija, yo no dormía. Y dije, bueno, voy a escuchar al Señor, voy a orar, voy a adorar al Señor. Y puse un disco que me gusta mucho de canciones muy sencillas. Y estaba reflexionando, es 2024, hace 10 años, yo conducía este mismo camino trayendo a mi abuelo Amaro para predicar una de las últimas veces, tal vez que predicó, no tengo constancia, pero probablemente. Y lo acompañaba yo porque ella no podía conducir, iba en su pequeño Citroën C3 de color azul, que algunos conoceréis, azul gris, una cosa así. Y este abuelito, este anciano, este pastor, este predicador, tenía una expresión que lo caracterizaba y definía un poco también su teología pastoral, y era, y voy a empezar la frase y a lo mejor alguno la acaba: la iglesia avanza de rodillas. No sé si era suya, yo me crié pensando que lo era y me quedo muy feliz, pero señala una realidad. No solo la iglesia, sino nuestras vidas avanzan de rodillas. Yo no podría decir qué ritmo tan lento, ¿no? Ir de rodillas. Pero efectivamente es cuando nosotros vivimos una vida de oración, ¿no? A eso se refiere. Cuando nosotros vivimos la oración de forma activa, de forma constante, y nos reunimos para orar juntos al Señor, es cuando nuestras vidas avanzan. Cuando la iglesia avanza, cuando el reino se extiende. Entonces, dejadme hacer esta invitación. Como pastor de esta iglesia estoy en la responsabilidad de no dejar de invitaros, de recordaros que estáis invitados cada viernes, no como decía la canción a las 11 en punto, sino a las 8 de la tarde a participar de encuentros de oración, ¿sí? Te invito a que participes de estos encuentros de oración que son de tanta bendición. Bueno, ya he dicho lo que tenía que decir y me gustaría invitaros a leer Mateo capítulo 9, del versículo 35 al 35, me pasó lo mismo esta mañana, el número 35 no existe, al versículo 38. ¿Sí? ¿Tenéis las Biblias abiertas? ¿Sí? Vamos a leer juntos entonces la palabra del Señor. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros y te invito a que, aunque ha pasado lo más bonito del mundo por aquí delante y ha distraído y llamado nuestra atención, y lo va a hacer en adelante, me parece, te invito a que podamos orar juntos, ¿sí? Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos leído tu palabra y tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra llega a nuestros corazones, nos transforma, nos traspasa, Señor, y queremos no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Queremos ser obedientes a lo que tú hoy nos quieres hablar. No permitas que tengamos un corazón frío, no permitas que escuchemos esta palabra que viene de ti de forma rutinaria. Permite, Señor, todo lo contrario, que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas, que seamos impactados por tu palabra y sobre todo, no solamente perdonados, sanados, restaurados, sino levantados, capacitados y enviados a la misión. Esta es nuestra oración. Recibe nuestra oración, nuestra petición, Señor. En tu nombre oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Este texto es un texto bisagra. Es un texto que va a conectar, por una parte, lo que es el ministerio de Jesús con el ministerio de los discípulos de Jesús. Conecta el ministerio de Jesús con tu propio ministerio. Hasta ahora, ¿qué es lo que nos hemos encontrado en Mateo? ¿Quién ha empezado el plan de lectura de la Biblia anual?
Bien, no somos demasiados, pero somos valientes. Os invito al resto a sumaros. A lo mejor podéis hacer un sprint estos días, evidentemente, para cogernos, porque ya hemos avanzado bastante. Y una de las cosas en las que hemos estado reflexionando, uno de los textos, perdón, ha sido en el Evangelio de Mateo. Y hemos descubierto no solamente la genealogía de Jesús y cómo Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel y el cumplimiento de las profecías de Israel, también nos adentramos y leíamos sobre su bautismo, leíamos sobre Juan el Bautista, leíamos sobre las tentaciones de Jesús y a partir de ahí leíamos sobre el origen o el principio del ministerio público de Jesús. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Encontramos a Jesús sanando a la suegra de Pedro, encontramos a Jesús liberando al endemoniado gadareno, encontramos a Jesús levantando a un paralítico, encontramos a Jesús dando la vista a un ciego, lo puedes leer en esos primeros capítulos, encontramos a Jesús dando voz a un mudo. Y hay un Twitter que se escribía en Israel, que es Mateo 9:33. E intenta resumir qué es lo que había sucedido cuando Jesús hacía esto. Este Twitter decía, nunca se ha visto nada igual en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás en la historia, nunca antes, se había visto a alguien hacer lo que Jesús hacía. Nunca, jamás se había escuchado a alguien decir, predicar, anunciar lo que Jesús predicaba. Era como un meteorito que había caído del cielo, inexplicable. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. ¿Y qué hacía el Señor Jesús, en resumidas cuentas? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús que para el pueblo de Israel sea insólito? Nunca antes ha sucedido esto. ¿Qué es esto? Predicar, enseñar y sanar. Nunca antes se había predicado, enseñado y sanado como Jesús predicó, enseñó y sanó. Y quiero que ahora leas conmigo Mateo capítulo 10, versículo 1. Apenas un versículo adelante del cual nos hemos detenido. Nos hemos detenido en el 38, pero el texto sigue en Mateo capítulo 10, versículo 1. Y dice así este texto. Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El texto que nos acabamos de encontrar, que acabamos de leer, está entre medio de lo que hizo Jesús y de lo que Jesús llamó a hacer a sus discípulos, que es lo mismo, predicar, enseñar y sanar. Por eso es un texto bisagra. Es un texto puente entre el ministerio de Jesús, predicar, enseñar y sanar, y nuestro ministerio, predicar, enseñar y sanar. Jesús nos quiere capacitar para servirle a Él. Jesús quiere capacitarte para que tú puedas enseñar no en tu poder, sino en el poder de Jesús. Jesús quiere capacitarte para que puedas enseñar no en función a tu sabiduría, sino en el nombre del Señor Jesús. Y Jesús quiere equiparte para que tú puedas orar por milagros, no en tu poder, sino en el nombre del Señor Jesús. Jesús nos está llamando a vivir, en este texto lo hemos leído también, con corazones llenos de compasión y de misericordia. No hay pastores sin misericordia. Jesús llama a los pastores porque es movido por la misericordia de aquellas ovejas que no tienen pastor. Nosotros no podemos ser pastores con Jesús si no compartimos con Él su corazón misericordioso. Y así he titulado al sermón: El buen pastor, Jesús y sus pastores, nosotros, los cristianos. Me gustaría invitaros a reflexionar en torno a algunos puntos y el primero de ellos es descubrir cuál era el camino pastoral de Jesús. Como hemos dicho, Jesús predicaba, Jesús enseñaba y Jesús sanaba. Fíjate lo que dice el versículo 35 en el primer momento. El texto dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Y me gusta mucho que reparemos en este texto y en los detalles. Jesús recorría, Jesús caminaba. El ministerio pastoral de Jesús sucede andando, sucede caminando. No es estático, no está paralizado. Jesús anunciaba el reino de Dios allí donde iba. Y recorría toda Galilea. En Mateo 4 encontramos este mismo texto. Jesús recorría
toda Galilea. El mensaje del reino es para toda Galilea, para todo ese terreno conocido. El mensaje del reino para nosotros es para todo el universo. El mensaje que nosotros anunciamos es universal. No está limitado. Todo el universo debe recibir la gracia, el amor, la redención, la esperanza que trae Jesús. No hay un rincón, no hay un centímetro cuadrado en la faz de la tierra en el cual el evangelio no deba derramarse y no deba correr como un río. Todo el universo está llamado a ser evangelizado, en otras palabras, a que llegue el mensaje universal del reino. Y esto nos puede paralizar en un sentido, porque podemos decir, wow, ¿cómo es posible entonces? ¿Me permitís que me quede la sudadera? Estoy empezando a entrar en calor. No más de lo que suelo estar, pero no distraer. ¿Cómo es posible entonces que nosotros aquí y ahora prediquemos un mensaje que es universal? A mí eso me ha llegado a paralizar. Es que el mensaje del reino es tan poderoso. Lo llena absolutamente todo, llena cada rincón de la tierra. ¿Cómo voy a empezar yo a predicarlo? Que soy tan pequeñito, que estoy en este lugar tan particular, tan concreto, que me resulta incluso extraño, indiferente por momentos, en el cual no me hallo. ¿Cómo puedo predicar el evangelio universal del reino de forma concreta? También lo encontramos en Jesús. Fíjate lo que dice el texto. Jesús no solo recorría todo anunciando el reino de Dios que es para todo, sino que recorría ciudades y aldeas. Jesús se paraba, Jesús se detenía, Jesús conocía a la verdulera, Jesús conocía al carnicero, Jesús conocía al vecino de arriba. ¿Me explico? Jesús conocía a su compañero de trabajo. Jesús se detenía. Jesús habitaba allí donde se encontraba. Y allí era donde predicaba el evangelio universal, que alcanza el universo entero, de forma local, de forma concreta, en ciudades y aldeas. El evangelio universal de Cristo se debe encarnar allí donde tú y yo nos encontramos. Tú y yo debemos encarnar este evangelio, comunicarlo allí donde nos encontramos, en un idioma que sea comprensible, de una forma que llegue a las personas. Pero es este evangelio universal, no lo olvidemos, el que se encarna de forma local. Y tú y yo estamos llamados a eso. Muchas veces nosotros vivimos en un conflicto eterno que no resolvemos. No me encuentro en esta ciudad, no me encuentro en esta aldea, este no es mi lugar. Yo soy extraño aquí. Alguno podría decir, yo soy emigrante aquí. Este no es mi sitio. Aquí la gente es dura. Estoy cansado de escuchar eso sobre los españoles. Ahora me voy a meter un poco más. Porque es mentira. Porque si las personas son duras a recibir el mensaje, a lo mejor el mensaje no es suficientemente potente. Tal vez es que nosotros no sabemos comunicarlo de la forma adecuada, ¿verdad? ¿Sabéis? Tú y yo estamos llamados a anunciar el mensaje aquí y ahora. ¿Cuál es tu aldea? ¿Cuál es la ciudad en la que estás? ¿Dónde te ha puesto el Señor? ¿Sabes? Te ha puesto allí con un propósito. No es un castigo. A veces lo vivimos así. Estoy aquí y esto es una condena. No lo es, hermanos. El Señor te ha puesto ahí para que seas sal y luz. Estamos llamados a vivir el evangelio de forma concreta y de forma local. Dios te ha puesto en ese barrio, Dios te ha puesto en ese vecindario, Dios te ha puesto ese vecino, Dios te ha puesto esos compañeros de trabajos, Dios te ha puesto esa familia, Dios te ha puesto esos amigos para que tú allí seas sal y luz. Predica el evangelio en las ciudades y en las aldeas. Y podríamos decir, es que no tengo los medios, no tengo la capacidad, no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo la habilidad. ¿Cómo puedo anunciarlo si me falta todo esto? ¿Sabes? Jesús no tenía recursos tampoco. Al menos no los recursos que nosotros buscamos. Jesús no tenía un medio de transporte, las mulas eran demasiado caras, iba a pie. Jesús no tenía seguridad, no tenía guardaespaldas. Tenía a Pedro, que sacaba la espada en los momentos donde no tocaba.
Pero si los pillaba un grupo de ladrones, unos vándalos, estaban un poco desprevenidos. No tenían forma de resguardarse de eso. Y uno puede preguntarse, ¿cómo sin esos medios materiales, sin esa seguridad que nosotros a veces esperamos eso para predicar entonces el Evangelio? ¿Cómo entonces podía extenderse el reino de Dios? ¿Cómo avanzaba el reino de Dios en una situación tan precaria? Imagínate a Jesús con 12 discípulos realmente torpes y el reino avanzando. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que Jesús enseña, predica y hace milagros. El reino de Dios avanza en nuestras vidas cuando nosotros enseñamos sobre el reino de Dios, predicamos el reino de Dios y vivimos en una búsqueda de lo sobrenatural, de los milagros, una búsqueda de oración que cree no en su capacidad de que ellos lleguen, sino en que el buen Señor quiere sanar, quiere restaurar, quiere levantar, quiere resucitar, quiere liberar a los endemoniados. Cuando nosotros vivimos en esta dinámica, el reino de Dios avanza. Algunos cristianos dicen, es que llevo muchos años siendo cristiano y el reino de Dios aún no ha avanzado en mi vida. La pregunta inmediata es, ¿predicas, enseñas y oras? Porque si tú predicas el Evangelio, enseñas el Evangelio y oras, el reino de Dios avanza. Y estamos llamados a vivir en esta misma dinámica que fue la dinámica en la que vivió Jesús. La enseñanza es importante. Jesús dice que dice el texto de Jesús que él enseñaba en las sinagogas. Es decir, Jesús abría la Biblia. Abramos nuestras Biblias. En ese entonces Jesús abría el Antiguo Testamento, la ley, el Pentateuco y los profetas. Y señalaba que él era el cumplimiento de todas esas promesas que Dios había realizado. Ya el ángel del Señor le dijo a José, su padre, lo siguiente en Mateo 1:21. Hablando de María, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el salvador del pueblo de sus pecados. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento. Si leemos un poquito más adelante, unos versículos más, se dice que él es Emmanuel, Dios con nosotros. Toda la Escritura apunta a Jesús. Y estamos llamados a enseñar esto. A enseñar que todas las profecías, toda la expectativa, toda la esperanza se ha cumplido y realizado en el nombre del Señor Jesús. Jesús ha venido a completar la ley. Jesús ha venido a cumplir la historia. Jesús ha venido a cumplir las profecías. Jesús es el Dios que estábamos esperando. Es la revelación plena del Dios que esperábamos. Un ejemplo de cómo hacía esto Jesús lo encontramos en Lucas, capítulo 4, del 16 al 22. En este texto nos encontramos que Jesús un día de mañana se levanta, como era sábado acude a la sinagoga, porque la sinagoga, que para entendernos era como una pequeña comunidad donde se estudiaba la palabra de Dios, era como una especie de iglesia, podríamos decir. Y se estudiaba la palabra especialmente en los sábados, se dirige a la sinagoga y estando allí toma la ley, toma un texto de las Escrituras y empieza a leer lo que este texto decía. Está leyendo un pasaje de Isaías. Dice lo siguiente Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esto dice Jesús en la sinagoga un sábado. Después vuelve a enrollar el libro. Había una persona encargada de tomar el texto y guardarlo donde correspondía. Entonces imaginemos a Jesús devolviendo el texto, devolviendo el papiro de Isaías. Y lo que hace Jesús es sentarse. ¿Qué es lo que hacían los rabinos para enseñar? Los profesores se levantan, ¿verdad? Los rabinos se sentaban. Y Jesús en este momento se siente, de repente todas las miradas, como vosotros hacia mí, estaban clavadas y estaban expectantes. Ahora viene la enseñanza sobre esa lectura de Isaías. ¿Qué va a decir Jesús sobre esa antigua profecía que anuncia la llegada de un Mesías que hará precisamente sanaciones, milagros, que traerá perdón, restauración?
que predicará una buena noticia. Jesús, ante esas miradas atentas, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús extendió el reino de Dios enseñando que toda la revelación, toda la Biblia apunta hacia Él. ¿Sabes? No dejes de enseñar la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios allí donde te encuentres. Enseña la palabra de Dios a tus amigos. Enseña la palabra de Dios a tus hijos. Ahora vengo de comer una feijoada con unos amigos, una feijoada brasileña, y me parecía interesante porque me compartía este chico su testimonio y me decía: ¿sabes? Yo me convertí porque mi suegro, cada vez que llegaba a casa, a la casa de su hija, por quien yo estaba interesado, yo no sé cómo, pero acababa sentándome, abriendo la Biblia y enseñándome. Y estuvo un año así, porque el Señor le dijo: enseña a este muchacho quién soy yo. Estamos llamados a vivir en esa dirección. Después de un año, él rebatiendo, planteando dudas, cuestiones, decidió este muchacho, por la enseñanza de un extraño, de su suegro, en principio un extraño, que se tomó todo un año de dedicación para enseñarle la palabra, que él daría su vida al Señor Jesús. Hoy son un matrimonio precioso que sirve al Señor Jesús, y él dice: yo me entregué al Señor Jesús porque alguien me enseñó la palabra. Porque alguien enseñó la palabra. No dejemos de enseñar la palabra, porque así es como se extiende el reino de Dios. En segundo lugar, vemos la predicación. Jesús predicaba. El texto dice: Jesús predicaba el evangelio del reino. ¿Sabes? El evangelio del reino es una buena noticia que nos transforma. Nos cambia de pecadores en santos, de muertos en vivos. Y hay un texto que, como dicen los jóvenes, me vuela la cabeza. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Curiosamente, parece que los cristianos de lo que se avergüenzan es del evangelio. Me explico. Hay muchos cristianos que viven exponiendo toda su vida, sus pensamientos, sus ideas, sus posiciones, excepto una cosa: su fe en el Señor Jesús. ¿Sabes? De lo único que no podemos avergonzarnos los cristianos es de predicar el evangelio. Es lo que podemos decir a voz en cuello, realmente en voz alta, sin avergonzarnos. Y muchas veces los cristianos, precisamente el evangelio es lo que ocultamos. Nos da vergüenza, nos da reparo, nos da temor. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Van a tacharme de tal? ¿Van a tacharme de cual? Se conoce todo de nosotros. ¿Qué dicen nuestras redes sociales de nosotros? Todo. ¿Qué dicen nuestras redes sociales del evangelio en el cual creemos? Muchas veces aquello de lo que no podemos avergonzarnos los cristianos del evangelio es de lo que nos avergonzamos. Es lo que nadie sabe. Es lo que vivimos en secreto, es lo que vivimos con miedo. ¿Cómo puede ser, hermanos, que hayamos retorcido, que hayamos actuado bajo el temor? ¿Cómo puede ser que hayamos distorsionado, que de lo único que tú y yo no nos podemos avergonzar es que hemos sido alcanzados por el Señor? Que la buena noticia ha llegado en nosotros. El evangelio es el único mensaje que podemos anunciar con alegría, con orgullo, con felicidad, con claridad, de forma plena, de forma total, sin ningún tipo de vergüenza. Sin ningún tipo de vergüenza, pese a las adversidades, pese a las dificultades, estamos llamados a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No solo cuando conviene, sino también cuando nos ponen un aprieto, a tiempo y fuera de tiempo. No solo cuando tenemos ganas, generalmente pocas veces, sino también cuando no tenemos ganas. No solo cuando hay oídos prestos, sino también cuando hay rechazo, oposición. Estamos llamados a predicar el evangelio. Y el reino de Dios avanza cuando tú y yo predicamos el evangelio. Ahora bien, y voy a poner un matiz, porque algunas personas cuando uno exhorta y anima a predicar el evangelio, coge su Biblia y parece que la carga. Y está preparado para lanzar su Biblia y golpear a personas. No es así. Predicar el evangelio no es usar la palabra de forma legalista como un fariseo. Calma ese fariseo interior que todos tenemos. Tranquilo.
Segunda de Timoteo 1:13, un pastor viejo, Pablo, le enseña a un pastor joven, Timoteo, lo siguiente: retén las sanas palabras que me oíste, retén el evangelio, guarda el evangelio. Y en la fe, y en el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos anunciar el evangelio? La sana doctrina, mediante la fe y el amor. Hermano, predica el evangelio, pero no lo hagas sin fe y sin amor, porque entonces no estás predicando el evangelio. Porque estás siendo parcial. Porque el evangelio, que es buena noticia, se transmite con fe y con amor. Y hoy necesitamos volver a una sencilla, simple predicación de la palabra de Dios, con fe y con amor. Yo estoy cansado de predicaciones del evangelio edulcoradas, light. Yo quiero carne, yo quiero un bistec. Necesitamos sustancia de la palabra de Dios, necesitamos alimento. Comparte la buena noticia del evangelio. Y te invito a que lo hagas esta semana. Esta semana. Proponte predicar el evangelio a aquella persona que sabes quién es, a la que estás resistiéndote de predicar el evangelio. Puede que ya le hayas compartido de Jesús. Sigue haciéndolo si es así. Puede que aún no lo hayas hecho. Esta semana, por favor, predica el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Cuando nosotros sabemos que hemos sido restaurados, sanados por el evangelio, ¿cómo nos vamos a callar? Sería de egoístas. Sería no haber entendido el mensaje. Cuando nosotros recibimos una buena noticia, la compartimos. Generalmente compartimos los cotilleos. ¿No te has enterado? Ahí tengo una ovejita que... Estoy bromeando con... Compartamos el evangelio, porque es la mejor noticia que podemos compartir. No dejes de predicar el evangelio. Predica el evangelio esta semana en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La Biblia nos enseña que cuando llega el pecado, cuando entra el pecado en el mundo, por la consecuencia de la rebelión del hombre, del que el hombre se distancia de Dios, de que el hombre se hace independiente a Dios, le da la espalda a Dios, entonces también entra el mal, el caos en el cosmos, en el universo, las catástrofes naturales, pero también el caos en nuestro cuerpo, la enfermedad y en nuestra psique, las enfermedades mentales. Sin embargo, los pentecostales se caracterizan por decir lo siguiente y por rescatar de la palabra de Dios algo que es muy evidente. Jesús sana. Lo voy a repetir. Jesús sana. Abraham Kuyper era un teólogo reformado, presbiteriano, que decía esto, y es una frase que seguro que vas a retener por el poder que tiene. No hay un centímetro cuadrado en el universo sobre el cual Jesús no pueda decir, es mío. No hay una molécula de tu cuerpo sobre la cual Jesús no pueda decir, esa molécula, aún enferma, ese cáncer, esa depresión, esa tristeza honda, es mía. Yo tengo el control sobre ella. Debemos creerlo, porque Jesús sana. Jesús es médico. Si sufres depresión, si sufres ansiedad, si tienes tendencias suicidas, si tienes tendencias autodestructivas, si hay una enfermedad física corroyéndote, no hay absolutamente nada que esté fuera del alcance poderoso del Señor Jesús. Jesús te puede sanar. Tú puedes decir, pero lo mío, no. Toda enfermedad. Jesús sanaba toda enfermedad, dice el texto. No dice algunas, no dice las que estaban a su alcance. Toda enfermedad. Y esto es un misterio profundo, porque evidentemente hay personas que enferman y fallecen. Y eso es un misterio profundo. Pero nosotros estamos llamados a pedir al Señor sanación para toda enfermedad. Confiamos en que se hará su voluntad, pero sabemos que Él puede sanar. Si esa es hoy tu realidad, confía en que el Señor hoy puede sanarte. El Señor hoy puede poner su mano de poder redentora, de liberación sobre tu vida.
A veces pensamos que los milagros son una parte secundaria de la misión. Son como el apéndice, la parte que nadie ve, porque predicar y enseñar, más o menos, bueno, nos animamos, ¿no? Pero orar por milagros, por sanaciones, eso para una élite, ¿no? Para unos pocos, para unos... ¿Sabes? No es así. El reino avanzaba con predicación, con enseñanza y con oraciones por milagros. El reino avanza en nuestras vidas cuando nosotros también vivimos esperando que el Señor opere, ponga en orden los cuerpos, las mentes que están desordenadas. No tengas miedo a orar por ello. Te animo a orar por ello. No a poner tu fe en que suceda el milagro. Muchas veces tenemos este conflicto. Se sucede, creo. Si no, no. Con Dios no podemos jugar a la extorsión. Pero sí poner tu fe en el Dios que hace milagros. Ora por milagros, hermano. Si hay alguna persona necesitando un milagro, ora por milagros. Ora porque Jesús, el médico, actúe y te sane. Poniendo tu fe, que tu fe no descanse en el resultado de esa oración, pero que tu fe descanse en el Señor que hace milagros. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con la mirada pastoral de Jesús. Jesús tenía una mirada atenta, especialmente a aquellas personas que estaban perdidos. Fíjate lo que dice el versículo siguiente. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión. ¿Sabes? La compasión no es lo que tú y yo solemos sentir, experimentar cuando vemos una noticia terrorífica en la televisión. Porque cuando tú y yo vemos una noticia triste, terrorífica en la televisión, puede que nos impacte, puede que nos saque una lágrima, puede que nos saque un, ¡ay, Dios mío, qué tristeza, qué dolor! Pero así como viene ese sentimiento, se va al minuto. Es pasajero. Nuestra capacidad de compadecernos es minúscula. Pasamos diariamente al lado de personas sin hogar, de personas enfermas. Somos conscientes de realidades terribles, la guerra que está sucediendo, el desorden que hay actualmente en Ecuador, pero rápidamente dejamos de compadecernos. ¿Sabes? La compasión en Jesús no era superficial, no era pasajera. La compasión en Jesús habla de las entrañas mismas de Dios. Dios está compadeciéndose por aquellas personas que no tienen pastor desde siempre. Alguien me decía hace unos días, es que el Dios del Antiguo Testamento, tan frío, tan lejano, yo quiero hablar más bien del Dios del Nuevo Testamento. Y yo decía, no, hermano, te estás confundiendo. El Antiguo Testamento nos muestra un Dios que es compasivo, que es cercano, que se duele por su pueblo, por su dispersión, por su agonía, por su tristeza. Y Jesús nos viene a revelar la misericordia que está en las entrañas de Dios, que se compadece por nosotros y especialmente se compadece por aquellos que están perdidos. Dios siempre se ha compadecido por los perdidos. Y en Jesús encontramos la imagen plena de esto. Y en Jesús encontramos también que la compasión divina no es algo etéreo, poético, sino que es algo que se concreta en acciones. La compasión divina no son palabras que se lleva el viento. El mayor ejemplo de compasión lo encontramos en la cruz de Jesús. ¿Sabes? Quien acepta vivir una vida compasiva, compartiendo el mismo corazón de Jesús, está aceptando vivir una vida de incomodidades. Porque ser compasivo te coloca en una situación de incomodidad. Porque ese presupuesto que tenías pensado para tus vacaciones, lo vas a invertir en el bien de otro. Porque ese tiempo que tenías extra para ver la tele, la vas a invertir en cuidar a algunas personas. Ser compasivo incomoda. Alguno quiere ser compasivo y tener una vida cómoda, tranquila, estirar los pies en el sofá y que el Señor le dé un corazón compasivo. No funciona así. ¿Quién quiere ser compasivo? ¿Quién está dispuesto a abrazar una vida de incomodidad, de postergación para servir al otro? Es el que, dígame a esta otra pregunta, es el que quiere ser compasivo. Hermanos, estamos llamados no a vivir vidas cómodas, confortables, tranquilas y estables. Estamos llamados a incomodarnos. Porque es lo que encontramos en Jesús.
Y muchas veces podríamos decir, bueno, Jesús se compadecía porque tenía una vida bastante tranquila, a fin de cuentas era el Hijo de Dios. Yo me compadeceré cuando todo a mi alrededor esté bien. Cuando se den las circunstancias, entonces sí seré compasivo. Mateo nos habla de la compasión de Jesús en 3 ocasiones. Mateo 14 dice, cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Cómo vemos a Jesús aquí? Compasivo. ¿Sabes de dónde viene Jesús? Dice que Jesús sale de una barca, ¿verdad? El pasaje anterior, y lo puedes leer en tu Biblia, nos muestra a Jesús después de experimentar el luto de Juan el Bautista, yéndose a una barca probablemente a buscar a Dios, probablemente a orar, porque lo hace solo. Jesús de alguna forma está saliendo del cementerio. Acaba de morir su primo, a quien era allegado, profundamente allegado. En esas circunstancias Jesús es compasivo. Muchas veces nosotros decimos, no puedo ser compasivo, estoy atravesando un luto. Estoy atravesando un momento difícil. Acaba de fallecer mi primo. ¿Cómo me pides ser compasivo en estas circunstancias? Jesús, después de superar la muerte de su primo, ¿qué es lo primero que hizo? Compadecerse de las personas. En el segundo lugar leemos Mateo 15:32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, esta gente me parte el corazón. Y esto es precioso, ¿verdad? Imaginamos a Jesús, como dice Jesús, Alejandro Sanz, con el corazón partido. ¿En qué contexto dice Jesús estas palabras? Importante tenerlo en cuenta. Jesús no ha parado de sanar a gente. Gente que no tenía que comer, probablemente tampoco él comió. Luego Jesús estaba cansado por sanar a gente y hambriento. Probablemente Jesús estaba agotado. Había tenido un día muy intenso y lo podéis leer si leéis los versículos anteriores. ¿Y qué es en lo que Jesús piensa cuando se da cuenta que está cansado y que tiene hambre? No es en comer y en descansar. Es en que aún todas esas personas que están a su alrededor no han comido. ¿Sabes? Estamos llamados a ser compasivos aun cuando estemos cansados, aun cuando estemos agotados y aun cuando estemos hambrientos. Generalmente cuanto menos compasivos somos es cuando nosotros tenemos hambre. Cuando nosotros estamos cansados. Es que estoy cansado, ¿cómo me pides compasión en este momento? Es que tengo hambre. Mi mujer me dice eso a veces. ¿Cómo me pides amabilidad? Yo hasta que no coma, no se resuelve. En Jesús vemos lo contrario. Jesús cansado, Jesús con hambre, Jesús compasivo. ¿Tienes necesidades, hermano? ¿Estás cansado, estás agotado, tienes hambre? Jesús te llama en esas circunstancias a ser compasivo. Y en tercer lugar, Mateo 20:34 dice, Jesús se compadeció de ellos. ¿Sabes lo que dicen los versículos anteriores a esta ocasión? Jesús acaba de anunciar por tercera vez que va a morir a sus discípulos. Imagínate estar anunciando a tus discípulos, a tus familias, a tus allegados, que vas a morir. Y acto seguido lo que sucede es que sus torpes discípulos empiezan a discutir sobre cuál va a ser el mayor. Jesús está anunciando que va a morir y se da cuenta que lo hace para un grupo de personas que están totalmente desorientadas, que no reaccionan a la noticia de que va a morir y ya están pensando cuál va a quedar, quién va a ser el mayor. Podríamos decir, mira, apaga y vámonos. Me pasa a mí, me meto en la habitación y empiezo a llorar. ¿Qué es lo que hace Jesús después de anunciar su muerte y después de escuchar que sus discípulos no lo siguen con el corazón más genuino? Ser compasivo. Aún en los días donde la muerte esté cerca, aún en los días donde las noticias sean terribles, aún en los días en los que seas traicionado por los más allegados, a la luz del Evangelio estás llamado a ser compasivo. Estamos llamados a una vida de incomodidad. Contaba el testimonio de unos hermanos en Palma, que el día 24, cuando tú y yo cenábamos en nuestros hogares, lo cual es maravilloso, no dejemos de hacerlo. Ellos fueron movidos por el Señor Jesús para preparar alimentos, para ir a las calles y para
para celebrar su noche de Navidad, donde anunciamos la venida de la luz al mundo, con indigentes, con personas sin hogar, con personas enfermas, con personas maltratadas, con personas solas. No es cómodo, no es fácil, no es agradable, no lo entienden todos, pero esa es la compasión a la que Jesús nos llama. Una compasión que nos incomode. Y a mí escuchar eso me incomoda. Porque toca contra mi ego, contra mi orgullo, y yo me doy cuenta que no estoy cediendo ahí. A mí escuchar ese testimonio me estimula, me desafía y me revela qué poco compasivo suelo ser yo. Que estos testimonios nos desafíen, nos estimulen a vivir vidas de compasión y de incomodidad, de postergación, de entrega en favor de los demás. Esta iglesia tiene que estar llena de personas incómodas, que viven vidas incómodas, que se postergan por los demás, no que que dicen tener una compasión de boquilla, sino una compasión concretada, realizada en acciones. Estamos llamados a vivir una vida incómoda de compasión profunda por los demás. ¿Por qué Jesús era tan compasivo? Podemos preguntarnos. Porque habían personas que estaban desamparadas, desanimadas, dispersas, como ovejas sin pastor, dice el texto. Lo que a Jesús le dolía es que hubieran personas que vivían desamparadas como si no tuvieran un pastor, siendo que Él era el buen pastor que su vida daba por las ovejas. ¿Sabes? El corazón humano necesita ser pastoreado. Todos nosotros necesitamos al buen pastor que es Jesús. Todos y cada uno de nosotros necesitamos ser pastoreados por Jesús. Y esto ya lo vemos desde los orígenes. En el libro de Números, Moisés le hace esta oración al Señor. Pon a cargo de la congregación a alguien que salga al frente de ellos y los haga volver. Que no sea tu congregación como un rebaño de ovejas sin pastor. Miqueas en el libro de Reyes nos presenta esta profecía. Dice, tuve una visión y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Nuestras vidas, si no son pastoreadas por Jesús, están dispersas. Somos como ovejas que no tienen pastor. No tienen un destino, no tienen un propósito. Van hacia el quiebre, van hacia el acantilado. Y en Ezequiel encontramos esta oración, esta profecía que dice, que habla de Jesús, yo las salvaré y nunca más mis ovejas serán objeto de rapiña. ¿Sabe? Jesús quiere salvarnos. Jesús quiere que sus ovejas no sean atacadas. Y podríamos preguntarnos, ¿acaso Israel no tenía pastores? Y sí los tenía. El cuerpo sacerdotal eran pastores, los escribas, los fariseos, pero eran justos y legalistas. Eran pastores sin misericordia. Tú y yo estamos llamados a pastorear a la grey del Señor, al rebaño del Señor, con amor, con misericordia. Jesús envía a pastores movidos por la misericordia. ¿Cómo van a ir los pastores a cuidar de las demás personas si no es por misericordia? Hay una profecía antigua que dice, yo os daré pastores conforme a mi corazón. El Señor hoy quiere levantar pastores conforme al corazón de Dios. El Señor hoy quiere levantar corazones consagrados, llenos de compasión por el otro. Es la compasión de Jesús la que nos sustenta. Si tu corazón se ha enfriado, se ha cristalizado, se ha vuelto de piedra, pídele al Señor. Esta es una noche en la que debes pedir al Señor, Señor, dame un corazón de carne. Devuelve un corazón compasivo en mí. Y hazlo por el poder de tu Espíritu Santo, porque yo soy incapaz de hacerlo. Mi compasión es limitada, es pequeña. Quiero que me des de tu compasión, Señor. Quiero ver a los demás como tú los ves. Quiero ver al indigente de abajo de casa como tú lo ves. Quiero ver a mi vecino como tú lo ves. Quiero ver a los enfermos de mi ciudad como tú los ves. Quiero ver a los ancianos que viven solos como tú los ves. Quiero ver a mi marido como tú lo ves. Quiero ver a mis hijos como tú lo ves, lleno de compasión. El Señor quiere levantar pastores llenos de compasión.
Pero Jesús es muy realista y dice, hay pocos trabajadores. La mies es mucha. Los campos ya están blancos, ya están preparados para segarse. Pero hay muy pocos trabajadores. Aquí hay muchas personas. La pregunta es cuántas de ellas son trabajadoras. Aquí hay muchos cristianos. La pregunta no es quién es cristiano aquí. La pregunta es quién está preparado para servir a su Señor, para trabajar, para ir a segar, para predicar, para enseñar, para hacer milagros, para vivir con la búsqueda de un corazón compasivo. ¿Quién está dispuesto para eso? El problema no es que hayan personas preparadas para recibir el Evangelio, lo repito, porque lo digo sin rencor, pero me canso de escuchar, no, es que los españoles aún no están preparados para recibir el Evangelio, su corazón es demasiado duro. ¡Qué torpeza decir esto! Es como decir, el Evangelio no es poderoso suficiente como para que un español lo escuche, pero ¿qué tenemos aquí? Una tapia. No es así. El Evangelio dice, ciertamente es mucha la mies. Hermano, hermana, las personas están hambrientas por escuchar la buena noticia de Jesús. Lo que sucede es que hay pocos trabajadores. ¿No va a resultar que los que no estamos preparados somos nosotros? Es más fácil externalizar el problema y decir, no se convierten porque no están listos aún. Pobrecitos. ¿No será que ellos están deseosos, ansiosos, como todo ser humano, como todo corazón, de escuchar la buena noticia de un Salvador que viene a redimirlos, a salvarlos, a hacerlos partes de una nueva familia, a pasarlos de la muerte a la resurrección? ¿No será más bien que tú y yo no estamos preparados para salir al campo? ¿No será más bien que hay pocos trabajando? ¿No será más bien que de aquí son pocos, contados con las manos, con los dedos de una mano, los que están pastoreando? La mies es mucha. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pastorear y a trabajar? Y me gusta cómo el texto introduce un cambio, porque podría deciros, ¿quién quiere ser pastor aquí? Levantad la mano, sin miedo. ¿Quién quiere este corazón pastoral? Tan bello, tan tierno, tan del Señor, ¿no? Sin embargo, aquí el texto introduce un cambio. Ya no habla de pastores, habla de trabajadores. ¿Por qué? Porque la pregunta que os hago es la siguiente. ¿Quién quiere ser trabajador? Ahí disminuye, ¿verdad? Porque pastorear es más idílico, es más bucólico, es más poético, ¿no? Pastorear, qué bello. Pero pastorear es trabajar. Pastorear es levantarse cada mañana, pico y pala, como un jardinero, como un granjero. Es levantarse, es ir a trabajar, haga sol. Aquí hace sol en verano, ¿no? Vaya. Haga frío, llueva, truene. La pastoral exige trabajo. Y trabajo duro, y constancia, y determinación. ¿Sabes? Muchas personas no asumen que el Señor los llama a ser pastores, porque no quieren trabajar. Estamos llamados a asumir nuestra vocación pastoral. El buen pastor y los pastores, se titula este mensaje. El ministerio de Jesús y el ministerio de los cristianos. El ministerio de Jesús y tu ministerio. Tú estás llamado a pastorear. Estás llamado a trabajar. Deja la pereza atrás. Deja de procrastinar. Como dice mi padre, deja de lanzar balones fuera. Levántate en el nombre de Jesús. Cíñete, prepárate, porque vamos a trabajar para salvar a las almas. Porque vamos a trabajar para predicar el Evangelio, para enseñar el Evangelio, porque vamos a orar por las personas. Cíñete y llénate de la misericordia de Dios, porque estamos llamados para recoger una gran cosecha que ya está lista. La pregunta es si hay obreros para ir a por ella. Si hay obreros dispuestos a poner su mano en el arado y a trabajar en el nombre de Jesús. Uno de los grandes engaños del diablo con el cual yo he tenido que luchar y lucho
es querer convencernos de que la gente no está interesada en Jesús. No, en esta sociedad Jesús no interesa, la buena noticia del Evangelio no es relevante, esto de la fe es algo para unos pocos, para un grupito, para nuestros amigos, para los que nos conocemos. No creas esa mentira. El Evangelio de Jesús le interesa a tu compañero de trabajo, el Evangelio de Jesús le interesa a tu mejor amiga, el Evangelio de Jesús le interesa a tu padre, el Evangelio de Jesús le interesa a todo ser humano porque hemos sido hechos para ser plenos en comunión con el Señor Jesús. ¿Cuántos, y ahora sí quiero que levantáis la mano, sois salvos? Gracias a Dios, evidentemente, pero gracias también a que una persona no se creyó esa mentira, se acercó y os predicó el Evangelio. ¿Cuántos? Absolutamente todos. Absolutamente todos somos salvos porque alguien dijo, el Evangelio es tan buena noticia que se la tengo que compartir a Lisbeth. El Evangelio es tan buena noticia que voy a ir a Manolo, allí donde estáis, lo voy a compartir. El Evangelio es tan buena noticia que me voy a desplazar donde está Sandra y le voy a anunciar a Jesús. Todos hemos sido alcanzados por el amor de Dios porque alguien dejó de vivir en la instalación de la comodidad, se acercó a nosotros y quién sabe cómo, tal vez como con mi amigo Luan, después de un año de enseñanza, tal vez en una oración momentánea, no lo sé, pero decidió de forma consciente que iba a anunciar el Evangelio del reino a nosotros. Gracias damos a Dios por la vida de estas personas. Gracias damos a Dios por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros padres tal vez, por aquel hermano que nos acompañó en el camino de la fe. Y oro para que un día alguien pueda hacer esta oración de gratitud por ti. Oro para que tú seas este tipo de creyente, trabajador, que pone su mano en el arado y que no cree en la mentira de que las personas no necesitan a Jesús. La cosecha está lista, pero faltan trabajadores. ¿Quiénes están dispuestos a trabajar por el Señor Jesús? Consagra tu vida para trabajar, poner tu mano en el arado y seguir al Señor. Ahora bien, ante este pronóstico podríamos asustarnos. Y aquí voy a hablar especialmente a los líderes de nuestra iglesia. Puede que alguna vez os hayáis sentido solos, líderes y personas que sirven en ministerios. Solos. Llevo muchos años sirviendo en este ministerio en Alcudia, Jonathan. No te puedes imaginar por lo que hemos pasado. Si yo te contara, 1001, gente ha venido, ha ido, han hecho daño, han hecho lo otro. Esto es para vosotros. Cuando nosotros vivimos soledad, traición, persistimos y parece que nada sucede, lo que tendemos a hacer o lo que nuestro corazón nos lleva es a decaernos, a amargarnos, a entristecernos o a actuar de forma impulsiva. Venga, voy a levantar personas así de los pelos para que me ayuden en el ministerio, para que me acompañen. ¿Sabe? Jesús no nos llama a eso. Si tú estás cansado, si tú estás cargado, si tú te sientes solo en el ministerio, Jesús dice lo siguiente: pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. En otras palabras, no descuides la oración. La mayor parte de personas, de líderes, de personas que sirven en ministerios, de personas comprometidas, que tiran la toalla es porque han descuidado la oración. Porque han descuidado su vida de intimidad con Dios. Su dependencia profunda de Dios. Orar quiere decir que creemos profundamente en que el Señor es el que envía a sus obreros. Es Dios quien levanta obreros. Es Dios quien llama obreros. Y es Dios quien capacita. No dejes de orar. Si llevas mucho tiempo sirviendo y te sientes solo, ora por obreros. Porque el Señor los va a enviar. Y confía en que Dios los va a enviar en su momento oportuno. Y si no, es que cree mucho en ti, en que lo estás haciendo solo y pones su esperanza. Pero no dejes, por favor, de orar. Y en último lugar, Jesús elige, y lo leemos del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 10 a los 12. Puedes pasar de ahí, por favor. Los 12 era un grupo
Com sí, com ça. Más o menos. Si los 12 fueran una selección de fútbol, podríamos decir, estos son eliminados en el primer partido. Porque hay de todo. En el grupo de los 12 es que no puede ser más heterogéneo, no puede ser más improbable, no puede ser más complejo. No puede haber personas más torpes, más inmaduras, más cabezotas. Por ejemplo, nos encontramos con Mateo, que era un funcionario al servicio de los romanos, y nos encontramos con Simón, que era un celote, una especie de guerrillero antirromano. ¿En qué cabeza se le ocurre a Jesús llamar a alguien de Podemos y a alguien de Vox para formar parte de la misma iglesia? ¿En qué cabeza? Caracteres distintos, temperamentos distintos, condiciones sociales distintas, mentalidades distintas, oficios diferentes, pero todos llamados a formar parte de la iglesia del Señor Jesús. Y Jesús llama a personas como tú y como yo, personas torpes, personas necesitadas, personas carentes, personas que no cumplen con los requisitos. Puede que mires a tu vida y veas torpeza, veas un historial complejo, veas que no hay mucho futuro en ti, veas que no hay nada de gran valor, pero en esta ocasión Jesús por primera vez llama a los 12 discípulos. Perdón, llama a los 12 apóstoles. Hasta entonces eran los 12 o los discípulos, pero después de ser cogidos, redimidos por el Señor y enviados por el Señor, pasan a ser los 12 apóstoles. Y ese movimiento que empezó hace 2000 años continúa hoy y es la iglesia. Nosotros somos los enviados por el Señor Jesús. Nosotros somos esa comunidad dinámica, en movimiento, guiada por el Señor Jesús y enviada a la misión. Tú y yo necesitamos como iglesia salir de la iglesia, del templo, y predicar la buena noticia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos predicar el Evangelio. Tú y yo necesitamos enseñar el Evangelio. Tú y yo necesitamos orar por milagros. Tú y yo necesitamos corazones misericordiosos. Tú y yo necesitamos un obrar poderoso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Me gustaría invitarte a ponerte de pie. El Espíritu Santo quiere llamarnos, quiere consagrar. El Espíritu Santo quiere hoy levantar obreros. La vida cristiana no es tener resuelta nuestra vida personal, nuestra eternidad. Yo tengo mi buen pastor y con eso se acaba todo. La vida cristiana es saber que cuando somos pastoreados por el buen pastor, nos convertimos en pastores. La mies es mucha, hermanos. Los campos están blancos. Las personas están necesitadas. Que Dios nos dé un corazón compasivo y nos convierta en pastores que trabajan y anuncian las buenas noticias de Jesús. Jesús hoy quiere enviar a estos 12 discípulos que están aquí. Jesús quiere enviarnos a cada uno de nosotros con nuestra historia, con nuestro pasado, en el momento en el que nos encontremos, muy jóvenes o muy mayores, muy sanos o muy enfermos, muy fuertes o muy débiles. Jesús te está llamando hoy. Jesús te está invitando a participar de su comunidad, de su familia, de su iglesia. Y no solamente quiere pastorearte, quiere que tú pastorees. Hoy es un día de consagración. Si hay alguna persona aquí, y te voy a invitar que podamos estar en una actitud de oración, de búsqueda del Señor. Si hay una persona aquí que siente la llamada del Señor Jesús de forma concreta, a vivir una compasión incómoda, a vivir una pastoral trabajadora, a vivir predicando, enseñando y orando por milagros. Si hay una persona que hoy quiere consagrar su vida de forma especial, que ya lo ha hecho en algún momento, o que tal vez aún no lo ha hecho, y hoy es el día, me gustaría invitarle a que pase al frente. A que así como Jesús recorría toda Galilea, las ciudades y las aldeas, tú y yo recorramos la distancia que nos separa muchas veces del Señor, de ir a sus pies,
de ir al altar, de presentar nuestras vidas. Para que el Señor lave nuestros pies y para que el Señor nos envíe. Porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hoy el Señor está queriendo llamarnos. Hoy el Señor está queriendo llamarte. No resistas la llamada del Señor sobre tu vida. Es tiempo de dejar atrás la estabilidad, la comodidad. Es tiempo de dejar atrás el priorizarte a ti mismo. Es tiempo de dejar atrás un evangelio consumista, donde yo acudo al Señor para ser resuelto en mis cuestiones internas. Y es tiempo de dar un paso de madurez, de crecimiento, de poner mis ojos en Jesús. Y como dice el himno, dejar atrás el mundo y caminar mirando siempre a la cruz de Cristo. Es tiempo de que empieces a predicar el evangelio. Es tiempo de que empecemos a enseñar el evangelio. Es tiempo de que empecemos a orar por milagros. Es tiempo que reorientemos nuestras vidas por completo. Es tiempo que busquemos ser personas compasivas como Jesús es compasivo. Es tiempo de dejar atrás un corazón de piedra, un corazón orgulloso y pedirle al Señor diariamente, renueva mi corazón, transforma mi corazón. Quiero vivir con tu compasión, Señor, en mi mirada. Que ya no pase por al lado de las personas de forma indiferente, priorizándome a mí, sino que viva una vida compasiva, Señor, hacia ellos. Porque son ovejas que aún no saben que tienen un pastor. Pero tú eres mi pastor y eres su pastor, Señor. Y yo los voy a pastorear al buen pastor. Yo los voy a acercar al buen pastor. Yo les voy a señalar al buen pastor. Aunque eso me cueste, Señor. Aunque eso cause incomodidad, porque yo he sido llamado y diseñado para formar parte de esta comunidad imperfecta, formada por personas que aparentemente no tienen nada que ver, sin un gran currículum, sin grandes obras que demostrar, sin grandes talentos, pero que han sido alcanzadas por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, y que no pueden callar el evangelio, que no pueden dejar de proclamar la buena noticia, que no pueden dejar de, con alegría, con amor y con fe, anunciar que tú has resucitado, que en ti hay vida, que en ti hay esperanza, Jesús. Mueve a tu iglesia para que sea una iglesia misionera, Señor. Que las personas que reconocen que te han seguido durante mucho tiempo, pero no han puesto su mano en el arado, hoy reciban, Señor, de tu boca, no de la mía, el llamado, la invitación a asumir su puesto de responsabilidad. Porque la pastoral es cuidado, porque la pastoral es trabajo. Señor, hoy queremos entregar nuestras vidas, consagrarnos, volvernos en trabajadores de tu reino. Y no nos permitas volver a pensar que las personas no están interesadas por ti, que aún no están listas. La mies es mucha, Señor, dices tú. Nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros familiares están deseando, necesitando en lo más profundo recibir tu evangelio. Y oramos, Señor, por obreros. Oramos, Señor, por los obreros que ya se han levantado, por nuestros pastores, por nuestros líderes, por las personas que sirven en distintos ministerios. Oramos por cada una de las personas que han puesto su mano en el arado, allí donde se encuentran, por los misioneros, por los trabajadores, por las amas de casa, por los padres de familias, por los estudiantes que están allí como misioneros, Señor, viviendo vidas extraordinarias, no ordinarias, predicando, enseñando y orando por las personas. Pero también oramos para que tú levantes, Señor, porque la mies es mucha y porque necesitamos obreros fieles, levantados y sustentados por ti, Señor, por tu misericordia. Yo quiero pedir a los líderes de la comunidad que pasen, por favor, para orar por las personas que están aquí, que acompañemos a estas personas en oración, abrazando, ministrando sus vidas, sus corazones, su consagración, que el Señor opere esta transformación por su Espíritu Santo. Y vamos toda la iglesia a acompañar este momento.